Hola, hola gente linda y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para descubrir algo nuevo. Y hablando de descubrir, prepárense porque el tema de hoy es explosivo. Vamos a sumergirnos en la vida de uno de los actores más queridos y a la vez misteriosos del mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando por ahí, un rumor que nos dejó a todos con la boca abierta y que nos hace cuestionar muchas cosas. ¿Qué pasó con el amor perdido de Can Yaman? ¿Por qué de repente el actor parecía haber olvidado todo? Y lo más impactante de todo. Descubriremos la trágica razón detrás de todo. Prepárense porque este vídeo va a estar lleno de revelaciones, datos sorprendentes y mucho, mucho corazón. Así que si son fans de Can Yaman, si les encantan las historias con giros inesperados y si quieren estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, este es el lugar perfecto. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Empecemos. Can Yaman, ese nombre evoca imágenes de galanes irresistibles, de miradas que derriten corazones y de personajes que nos han hecho reír, llorar y soñar. Desde que lo vimos brillar en Dolunay pasando por el éxito arrollador de Erkenci y hasta sus proyectos internacionales, Can Yaman se ha ganado un lugar muy especial en nuestros corazones. Pero, ¿qué pasa cuando la fama, el éxito y la popularidad se mezclan con el amor y el dolor? Esa es la pregunta que nos trae hoy aquí. Para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. Después del boom de Erkenci, donde compartió pantalla con la talentosísima Demet Özdemir, el mundo entero estaba expectante por saber qué sería lo próximo para Can. La química entre él y Demet, tanto en la pantalla como fuera de ella, era innegable. Los rumores de romance comenzaron a circular como pólvora, y aunque ni Can ni Demet confirmaron oficialmente la relación, los fans soñaban con que su amor trascendiera la ficción. En medio de ese torbellino de especulaciones, comenzaron a aparecer fotografías y vídeos de ellos juntos, disfrutando de cenas románticas, paseos y momentos cómplices. Todo parecía indicar que algo especial estaba sucediendo. La complicidad, las risas compartidas, las miradas que parecían hablar por sí solas, todo apuntaba a la consolidación de un amor que había nacido en el set de grabación y que florecía en la vida real. Los fans que habían sido testigos del nacimiento de esa chispa en Erkenci se aferraban a la esperanza de ver a sus ídolos juntos, formando una pareja duradera. Sin embargo, la industria del entretenimiento con su vorágine de expectativas y presiones, a menudo pone a prueba incluso los sentimientos más genuinos. La fama, como una bestia hambrienta, exige constantemente más, y los individuos que la experimentan a menudo se ven atrapados en una red de intereses y estrategias que pueden eclipsar la verdad emocional. Y es aquí donde la historia toma un giro dramático. Aunque nunca fue confirmado oficialmente, los rumores de la relación entre Can y Demet se desvanecieron tan rápido como aparecieron. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, de preguntas sin respuesta y de corazones rotos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué de repente la pareja perfecta se había separado? ¿Qué había sucedido con el amor que parecía tan fuerte? Las noticias, primero tímidas, luego más insistentes, hablaban de distanciamiento. De menos encuentros. De publicaciones en redes sociales que insinuaban, sutilmente, el fin de una era. Los fans que habían sido testigos del romance, se negaban a aceptar la realidad. ¿Cómo era posible que dos personas que parecían tan enamoradas, que irradiaban tanta felicidad juntas, hubieran puesto fin a su relación? La incertidumbre se apoderó de las redes sociales. Los foros de discusión se inundaron de teorías y conjeturas. Los fanáticos con el corazón roto intentaban descifrar las razones detrás de la supuesta ruptura. ¿Había una tercera persona involucrada? ¿Habían surgido desacuerdos irreconciliables? ¿La fama había sido demasiado para la pareja? Es en este punto donde entramos en un terreno delicado. La vida de los famosos, aunque parezca llena de glamour y brillo, a menudo esconde secretos y situaciones complejas que solo ellos conocen. Y en el caso de Can Yaman, la respuesta a esas preguntas podría ser mucho más trágica de lo que imaginamos. Los medios comenzaron a especular, a buscar respuestas, y es aquí donde la información empieza a fragmentarse. Se habló de presiones externas, de incompatibilidades, de diferencias en sus carreras, pero ninguna de esas explicaciones parecía encajar del todo.
Y entonces surgió la teoría que con el tiempo se convirtió en un rumor recurrente: Can Yaman había olvidado todo lo que había vivido on Demet. Esta idea, que al principio pareció descabellada, comenzó a ganar terreno a medida que pasaba el tiempo y las declaraciones de Can, en entrevistas y apariciones públicas, no mencionaban a Demet. Sus respuestas eran vagas, evasivas, como si se estuviera evitando un tema incómodo. El silencio a veces es la respuesta más elocuente y en este caso, el silencio de Can alimentó la especulación y el misterio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede olvidar un amor, una historia, una conexión tan intensa? La respuesta, amigos, es mucho más compleja y dolorosa de lo que podemos imaginar. La razón detrás de este olvido, según fuentes cercanas al actor, estaría relacionada con la presión mediática, la inexperiencia de ambos para lidiar con la fama, y sobre todo, una estrategia de sus respectivos representantes para impulsar sus carreras. Imaginen la situación: dos jóvenes actores, catapultados a la fama en un abrir y cerrar de ojos, rodeados de una vorágine de fans, paparazzi y medios de comunicación. La presión era enorme y la necesidad de proteger sus carreras, quizás, aún mayor. En este contexto, la idea de olvidar el romance, de desmentir cualquier relación, pudo haber sido vista como la mejor opción. Pero, ¿a qué precio? ¿Qué le cuesta a una persona, a un ser humano, olvidar el amor? La respuesta es clara: un precio muy alto. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más trágica. La trágica razón detrás de este olvido no es solo una estrategia profesional. Es la consecuencia de una industria implacable, de una fama que consume y de la dificultad de mantener la autenticidad y la verdad en medio de la tormenta. Can Yaman, al verse forzado a negar sus sentimientos, a negar la relación, a olvidar lo que había vivido, sufrió en silencio. La negación del amor, la supresión de los sentimientos, la obligación de ocultar la verdad, pueden tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional. El actor, al ser forzado a negar su conexión con Demet, se vio obligado a reprimir una parte importante de su vida. La tristeza, la soledad y la frustración pudieron haber sido compañeras constantes en su camino. El peso de la fama y la presión de la industria pueden ser abrumadores, especialmente para aquellos que son relativamente nuevos en el mundo del espectáculo. La necesidad de mantener una imagen, de cumplir con las expectativas del público y de proteger la carrera puede obligar a los actores a tomar decisiones difíciles y, en ocasiones, dolorosas. Y es aquí donde entra en juego la fragilidad del ser humano. Olvidar el amor, reprimir los sentimientos, negar lo que uno siente tiene consecuencias devastadoras. Puede llevar a la tristeza, a la soledad, a la pérdida de la alegría. Puede provocar que la persona se encierre en sí misma, que se proteja del mundo exterior, que desconfíe del amor, y, en el peor de los casos, puede llevar a la depresión y a otros problemas emocionales. El silencio de Can Yaman, su aparente indiferencia ante el recuerdo de su relación con Demet, no es necesariamente un signo de falta de sentimientos. Es posible que el actor, para protegerse, haya optado por reprimir sus emociones y negar el pasado. La tristeza, la nostalgia y el dolor pueden estar presentes, ocultos tras una fachada de profesionalismo y éxito. Lo que sucedió entre Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama, el éxito y la presión pueden pasar factura. La historia nos enseña que a veces el precio del éxito es muy alto, y que a menudo, el amor se convierte en la primera víctima. La industria del entretenimiento, con su naturaleza implacable, a menudo exige a los actores que sacrifiquen su autenticidad en aras del éxito. La presión de mantener una imagen, de complacer a los fans y de evitar escándalos, puede obligar a los actores a tomar decisiones que van en contra de sus propios sentimientos y deseos. En el caso de Can Yaman, la presión de los representantes, la necesidad de proteger su carrera y la inexperiencia para lidiar con la fama, pudieron haberlo llevado a tomar decisiones que a largo plazo tuvieron un impacto emocional significativo. La obligación de negar una relación, de olvidar un amor, puede ser un peso muy difícil de llevar. Es importante señalar que esta información no ha sido confirmada por ninguna de las partes involucradas. Son rumores, especulaciones y testimonios de fuentes cercanas. Pero la verdad es que detrás de cada actor, de cada personaje, de cada sonrisa, hay una persona con sentimientos, con miedos y con vulnerabilidades. La especulación en torno a la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido constante a lo largo de los años. Los fanáticos que se enamoraron de la pareja en la pantalla,
se han negado a renunciar a la esperanza de que el amor que vieron en Nerkenzikus fuera real. Las redes sociales se han inundado de mensajes, fotos y vídeos que recuerdan los momentos de felicidad compartidos por los actores. Hoy en día, Can y Aman ha seguido adelante con su carrera, protagonizando exitosos proyectos internacionales y demostrando su talento en cada uno de ellos. Ha encontrado nuevos amores, pero la historia con Demet Özdemir, aunque no confirmada oficialmente, sigue siendo un tema de conversación y de debate entre sus fans. La industria del entretenimiento, con su naturaleza implacable, a menudo exige a los actores que sacrifiquen su autenticidad en aras del éxito. La presión de mantener una imagen, de complacer a los fans y de evitar escándalos, puede obligar a los actores a tomar decisiones que van en contra de sus propios sentimientos y deseos. En el caso de Can Yaman, la presión de los representantes, la necesidad de proteger su carrera y la inexperiencia para lidiar con la fama, pudieron haberlo llevado a tomar decisiones que a largo plazo tuvieron un impacto emocional significativo. La obligación de negar una relación, de olvidar un amor, puede ser un peso muy difícil de llevar. Y es que al final, el amor, el verdadero amor, siempre deja una huella, aunque se intente olvidar. La memoria a veces es un tesoro que se guarda en lo más profundo del corazón, y el recuerdo de los momentos felices, de las risas compartidas y de las miradas cómplices, puede perdurar a pesar de las circunstancias. El impacto de la fama en la vida personal de los actores es innegable. La presión de mantener una imagen, de cumplir con las expectativas del público y de proteger la carrera, puede obligar a los actores a tomar decisiones difíciles y, en ocasiones, dolorosas. La necesidad de mantener una vida privada, de proteger los sentimientos y de preservar la autenticidad, es un desafío constante en el mundo del espectáculo. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado la historia de Can Yaman, el misterio de su amor perdido, y la trágica razón detrás de ese aparente olvido. Espero que hayan disfrutado de esta historia, que les haya hecho reflexionar y que les haya mostrado la complejidad de la vida de los famosos. Es importante recordar que detrás de cada actor, hay una persona con sentimientos, con miedos y con sueños. La fama, el éxito y la popularidad pueden ser gratificantes, pero también pueden tener un costo muy alto. La presión de la industria, la necesidad de proteger la carrera y la dificultad de mantener la autenticidad pueden afectar la salud mental y emocional de los actores. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos recuerda que el amor, a pesar de los desafíos y las presiones, siempre deja una huella. La memoria, los sentimientos y los recuerdos de los momentos felices perduran, incluso cuando se intenta olvidar. Recuerden que más allá de la fama y el brillo, hay personas con sentimientos, con miedos y con sueños. Y que a veces el precio del éxito es mucho más alto de lo que imaginamos. La industria del entretenimiento, con su naturaleza implacable, a menudo exige a los actores que sacrifiquen su autenticidad en aras del éxito. La presión de mantener una imagen, de complacer a los fans y de evitar escándalos, puede obligar a los actores a tomar decisiones que van en contra de sus propios sentimientos y deseos. En el caso de Can Yaman, la presión de los representantes, la necesidad de proteger su carrera y la inexperiencia para lidiar con la fama, pudieron haberlo llevado a tomar decisiones que a largo plazo tuvieron un impacto emocional significativo. La obligación de negar una relación, de olvidar un amor, puede ser un peso muy difícil de llevar. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de la complejidad de la vida de los famosos. La fama, el éxito y la popularidad pueden ser gratificantes, pero también pueden tener un costo muy alto. La presión de la industria, la necesidad de proteger la carrera y la dificultad de mantener la autenticidad pueden afectar la salud mental y emocional de los actores. Es importante recordar que detrás de cada actor, hay una persona con sentimientos, con miedos y con sueños. La fama, el éxito y la popularidad pueden ser gratificantes, pero también pueden tener un costo muy alto. La presión de la industria, la necesidad de proteger la carrera y la dificultad de mantener la autenticidad pueden afectar la salud mental y emocional de los actores. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que la fama es una bendición o una maldición? ¿Qué opinan sobre la forma en que se manejan las relaciones en el mundo del espectáculo? ¿Creen que la felicidad personal de los actores debe sacrificarse en aras del éxito profesional? ¿Es justificable la presión mediática que sufren las celebridades? ¿Cómo creen que se podría mejorar la forma en que se trata a las personas en la industria del entretenimiento?
Cuéntenme todo. Me encantaría conocer sus opiniones y perspectivas sobre este tema tan complejo. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.